hablando acerca del instituto, estaba pensando 5 horas para todo Juan. Nosotros llevamos, no os lo voy a decir cuántas horas llevamos en Marcos. Acabamos de pasar el año, que lo sepáis, ¿vale? Llevamos un año ya en Marcos. Si no se os abre la Biblia ya directamente en Marcos, no es culpa mía, pero yo lo estoy disfrutando, porque aparte que es uno de estos libros que lo vuelves a leer y dices, ¡buah! No había cogido yo eso, no había captado yo eso, y vuelves a leerlo y te salta otra cosa, ¿no? Pasa muchas veces con muchos libros, pero con Marcos, pues no sé, a mí me está yendo muy bien personalmente, y espero que a vosotros también pues os esté animando a seguir pensando en aquello que hizo el Señor Jesús cuando estaba aquí en el mundo. Y mi pregunta para vosotros en esta mañana es, ¿por qué vino Jesús? Cuando los discípulos lo reconocen, que es lo que vimos la semana pasada, reconocen ¿qué dijo Pedro? ¿Alguien se acuerda sus palabras? Si no, podéis echar así un ojo rápido en Marcos 8. Vemos aquí, si estoy un poquito para atrás, Marcos 8, el versículo 20... A ver. Mira. Iría bien si estuviera en Marcos, por eso, en vez de en Mateo, buscando el versículo. Aquí, 29. ¿Qué dice? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y esa afirmación por parte de Pedro es muy importante, como estuvimos mirando la semana pasada. ¿Qué quiere decir la palabra Cristo? No es un nombre, sino que es un título. Y entonces es el título de Mesías. Entonces los judíos estaban esperando que viniera ese Mesías para hacer ¿qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué estaban esperando que los judíos que hiciera el Mesías? Que acabara con los romanos, que dijera, fuera los romanos, ahora vamos a ser una nación nosotros, y lo iba a hacer pues a través de violencia, iba a haber guerra, iba a haber pues un destrozo de la nación romana, ¿no? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, y se lo dice a Jesús. Ahora, ¿vosotros pensáis que Pedro ha visto a Jesús en algún tipo de pelea? ¿Vosotros pensáis que Jesús llevaba una espada? Diría que no. ¿De dónde saca Pedro el hecho de decir, tú eres el Mesías? Cuando el deseo de su corazón es que aniquile, que saque de encima a el pueblo romano. ¿De dónde saca esto Pedro? Nos lo dice las Escrituras, que esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino Dios Padre. Es quien se lo ha revelado a Pedro. Pero hoy nos adentramos en los siguientes versículos, que después de esta confesión de Pedro, Jesús les va a decir cuál es su propósito. Y por eso os preguntaba, ¿cuál era el propósito, cuál fue el propósito de que Jesús viniera aquí a la tierra? Y esta pregunta nos la hacen a veces, ¿verdad? Personas que quizás no han leído la Biblia. ¿Por qué vino Jesús al mundo? ¿Cuál fue la razón de que Jesús viniera al mundo? Pues hoy lo vamos a contestar en este pasaje. Vamos a comenzar desde el versículo 31 y vamos a mirar 3 versículos. Marcos 8, 31. Dice así, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo,
Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, aquí tenemos este pasaje que nos indica y nos habla acerca de qué es lo que Dios, lo que Jesús vino para hacer. Ahora, antes de continuar, vamos a orar y entremos este tiempo al Señor. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu palabra, muchas gracias porque podemos abrirla en este día y quiero pedirte que tú nos bendigas ahora al estudiarla y que, Señor, pues sea útil para nuestras vidas. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si queréis, hay una guardería para niños dentro, si queréis llevar al bebecito, no sé. Como queráis, ¿eh? Si está... Ya. Óscar os acompaña. Bienvenidos. Entonces vemos aquí Marcos, capítulo 8, vemos aquí que Jesús ha estado lleno de compasión, ha estado obrando milagros, ha estado haciendo que su poder fuera en evidencia clara. No había nadie que dijera, Jesús no tiene poder. ¿Por qué? Pues porque Jesús había estado haciendo cosas delante de, ¿quién? Todo el mundo. O sea, había alimentado a ¿cuántas personas? Venga, en 2 ocasiones. En una fueron... ¿Os ayudo? 5.000, ¿vale? Y la segunda fueron... Muy bien, lo sabéis muy bien esto, ¿vale? Pero tenemos que poner ahí una coma porque eran 5.000, ¿qué? Hombres y 4.000 hombres. Ahora, no os levantéis ahora con armas, no, ¿vale? Porque era lo que se hacía antes, se contaba a los hombres, ¿vale? No nos preocupemos, no pasa nada. Pero podemos asumir que eran unas 20.000 personas, podrían tranquilamente 20.000 personas. Y Jesús no había dicho, que nadie se entere quién ha sido, sino que la gente lo sabía. Jesús había obrado en poder delante de un montón de gente. Y eso lo sabemos por qué. Porque cuando llega a Jerusalén para la entrada triunfal, ¿qué hace la gente? ¿Por qué se llama la entrada triunfal? Porque la gente está ahí aclamándole. Porque todo el mundo le reconoce y dice, ¡buah! ¡Es Jesús! No les duró, pero fue rechazado por los líderes religiosos, ¿verdad? En Marcos, esto lo hemos visto en el capítulo 8, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, ¿no? Para tentarle. Fue rechazado por incluso su propia familia. ¿Os acordáis en Marcos 3? Decían, este está fuera de sí, ¿vale? Fue rechazado por ellos. Juan 1, versículo 11, nos dice, a los suyos vino, ¿y qué hicieron los suyos? No le recibieron. Qué triste, ¿no? Cuando alguien pica tu puerta, tú abres un poco. No, gracias. ¿Lo has hecho eso alguna vez o no? O quizás no abres la puerta, sino que miras, ¿no? Por la mirilla y dices, ¡shh, niños! ¡Shh! Todo el mundo en silencio. Y rechazas, Rechazas. Yo trabajé durante muy poco tiempo, un mes exacto, siendo uno de estos que llaman por teléfono, ¿sabes? Hola, tenemos una oferta. Y he aprendido pues a que tienes que ser amable con estas personas. Estas personas no tienen la culpa de lo que están haciendo, es su trabajo, ¿vale? Entonces hay que ser amables con ellos, pero cuesta, ¿verdad? Porque son insistentes, porque y te llaman y tú dices, sí, muchas gracias, sí, pero no, y estás intentando decirle que le vas a colgar, pero estás intentando ser amable, ¿no? Y mira, yo le digo, mira, yo te escucho durante 30 segundos, pero al final de los 30 segundos tengo que cortar. ¿De acuerdo? Venga, adelante. Entonces le das 30 segundos para explicarte su rollo, no me interesa, muchas gracias, y le cuelgas, ¿no? Pero ha sido por lo menos amable, ¿no? Y cuesta. Como aquí a nuestro amigo también le cuesta, no pasa nada, estamos acostumbrados aquí. Entonces, cuesta ser amable, cuesta ser aceptado, pero Jesús
tenía toda la posibilidad, toda la evidencia, todo el deseo y todos los números para que gustara. Era una persona que estaba haciendo el bien a todo el mundo. ¿Os acordáis del ciego que Jesús acaba de sanar en el versículo 23? Los discípulos eran así, que Jesús coge la saliva y entonces le pregunta al ciego, ¿ves algo? ¿Y qué dice el ciego? Veo, ¿os acordáis o no? Veo a los hombres caminar como si fueran árboles, ¿no? No veía muy bien. Y los discípulos eran exactamente igual. Eres el Mesías, pero ahora 2 versículos más tarde, Pedro va a dar un giro. Pero antes de castigar a Pedro mucho, mírate hacia adentro. Porque esto nos pasa a nosotros también. Sí, Señor. A veces en los himnos cantamos cosas. Cantamos. Yo iré por ti, iré a la selva amazónica para... Y después no me saques del sofá el domingo para... Y nos cuesta. Y fue rechazado. Y los discípulos no lo veían claramente, no sabían exactamente quién era. Tenían nociones, veían a Jesús como esos hombres andando, ¿no? Como árboles, pero no exactamente como tenía que ser. Pero en este pasaje, finalmente, Jesús les dice, les revela cuál es su misión. Versículo 31 del capítulo 8. Marcos 8 y el versículo 31. Dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora, hay un marcado contraste entre las palabras de Pedro en el versículo 29 y las palabras del Señor Jesucristo en el versículo 31. La primera cosa es que Pedro dice, tú eres el Cristo. Hemos dicho, Cristo es, ¿qué? ¿Qué palabra? Mesías, ¿vale? O el ungido, aquel que Dios ha prometido que vendría para salvar a su pueblo. Pero Jesús no utiliza esa palabra. ¿Él qué frase utiliza? ¿Qué frase pone ahí en el versículo 31? Él, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ahora, durante siglos, no estoy diciendo durante 5 años o 10 años, durante siglos los judíos habían estado esperando el libertador. Habían estado deseando que Dios enviara ese Mesías. Pues un revolucionario, un luchador, un insurreccionista. Cuando escribí esta palabra pensé, vas a tener problemas después al decirlo, pero bueno, yo la pongo igual. Insurreccionista, alguien que destroza los fundamentos para traer una nueva gloria. Y los judíos estaban ahí con deseo de ver eso en ¿quién? En Jesús. Querían ver a su Mesías. Pero entonces entra Jesús en la escena. Y Jesús no era un revolucionario. A muchas personas hoy les gusta esa etiqueta, ¿no? Para ponerle a Jesús. Era un revolucionario. Bueno, no exactamente. Revolucionó, pero no de la forma que se esperaba. Pero tenemos aquí esta palabra, al principio del versículo 31, dice, y comenzó a enseñarles. Esta palabra que indica que era información nueva. Es información que antes Jesús no la había dicho. Y es algo que los discípulos están escuchando por primera vez. Y nos dice también en el versículo 32 que esto les decía claramente. Ahora, cuando leemos esto ahora aquí, entendemos su significado, porque muchas veces Jesús, ¿cómo hablaba? Por parábolas, ¿vale? Por parábolas simplemente quiere decir como con una historia, Y entonces esa historia tiene un significado.
Y a veces algunos pillaban el significado y otros decían qué bonita la historia. Y no iban más allá. Entonces, aquí Jesús está diciendo, no se lo digo por parábolas, sino que os lo digo directamente, claramente. Y Jesús habla con claridad para que no entiendan mal lo que está intentando decirles. Y la revelación que hace Jesús acerca de su propósito es devastador. Es devastador. Porque acaba de derrumbar toda noción de lo que ellos pensaban que iba a ser el Mesías. ¿Te ha pasado eso a ti alguna vez? ¿Te has montado ilusiones acerca de algo? ¿Y tienes unas expectativas acerca de algo? ¿Y te construyes? Yo soy un poco propenso a esto, ¿eh? Yo soy dado a tener expectativas muy altas. ¿Y después qué me pasa? Se derrumba todo. ¿Por qué? Porque muchas veces no llegas a esas expectativas, ¿no? Y entonces es mejor tener expectativas más bajas y que el resultado sea mejor. Y digas, pues mira, no hay que ser negativo, no estoy diciendo eso, pero no tener una falsa noción de lo que va a ocurrir. Pero aquí los discípulos de los judíos en general tenían unas expectativas del libertador, del Mesías. Pero Jesús dice, el Hijo del Hombre. Jesús vino a este mundo, como nos dice en Filipenses 2, vino a este mundo para morir como un esclavo. Vino para morir en una cruz como un criminal. Mientras que Jesús es el Rey de la Gloria y Él es el Rey de los judíos, en Apocalipsis 13, versículo 8 nos dice que también es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Jesús no está contradiciendo a Pedro. Él no está diciendo, no soy el Mesías, yo soy el Hijo del Hombre. Está diciendo, yo soy el Mesías, pero el Mesías es el Cordero de Dios que fue inmolado. Ahora, es muy curioso que a Jesús se le dan varios títulos de animales, ¿no? Uno es este Cordero inmolado. Ahora, ¿qué es lo más opuesto a un cordero que te puedes imaginar? Un león. ¿No? O sea, tú pones un león y un cordero juntos y dices, pero ¿qué título tiene Jesús? El león de la tribu de Judá. O sea, es un cordero y es un león. Exacto. Y es precioso porque ves esas facetas y esas facetas, las dos, en uno. Él es el Mesías, pero Él es el Hijo del Hombre. Él vino para morir. Y Él les dice que mientras ellos estaban buscando su gloria, ellos estaban deseosos de que Jesús se imponiera y se impusiera sobre los romanos, Jesús les dijo, mira, Isaías lo pone bien claro, despreciado y desechado. O sea, no solamente un desecho de decir, pues no quiero estar contigo, ¿no? Cuando decíamos lo de Juan, que estaba picando y que rechazó. No, pero aparte, desprecio, menosprecio. Cuando tú desprecias algo, eso no es nada. Eso es una tontería. ¿Cómo hiere, verdad? Cuando tú has hecho algo y alguien te lo menosprecia. ¿Te ha pasado eso alguna vez o no? No, que eso lo he hecho yo, ¿no? El otro día, por cierto, esto es increíble, estuvimos en casa de Joaquín y Paqui.
y estaba bajando por las escaleras. Joaquín es mi primo, Paqui es mi prima, él está casado con... Pero estábamos bajando del despacho y había unos cuadros ahí en la escalera. Y digo, ¡guau, qué cuadros más chulos! De la Alhambra. Y súper bonitos. Dice, sí, los he pintado yo. Y yo, ¿tú has pintado eso? ¡Una pasada! Y después, claro, empezamos y me empezó a enseñar todos los cuadros que estaba pintando. ¡Súper bonitos! Está haciendo uno de un elefante ahora. ¡Increíble! Y lo quiere colgar en un sitio, pero Paqui creo que no se lo va a dejar poner. Pero bueno. Pero tú imagínate que yo llego al cuadro y digo, pero esto, ¿por qué lo tienes colgado? Es cosa más fea. Eso estoy seguro que te ha pasado a ti. Y como persona, tú imagínate que alguien viene y te desprecia a ti. Pero qué asco que me das. Qué horrible que eres. Y quizás no con esas palabras, pero a veces lo hacemos eso, ¿verdad? Y menospreciamos a las personas, siendo ellos, al igual que tú, la imagen de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de no menospreciar a personas, de tener cuidado con nuestra boca, con las cosas que decimos, que estemos buscando siempre elevar. No en orgullo, no estoy diciendo hinchar a la gente para que se sientan bien, sino de tener cuidado y buscar decir las cosas que sean para edificación. Y si no encuentras algo que no sea para edificación, ¿sabes qué? Mejor no digas nada. Esto lo aprendí yo de un hermano que a veces está muy callado. Y digo, ¿por qué no dices nada? Dices que ahora mismo no tengo nada para decir. ¿Vale? Palabras sabias. O sea, todos podemos aprender de eso. Yo. Que a veces dices, no. Pero al Señor Jesús le menospreciaron a Él. Dice Isaías 53 después, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Qué triste para una persona, pero aún más siendo el Hijo de Dios. Jesús les dice a sus discípulos que el establecimiento religioso le iba a oponer completamente. Los dice aquí, dice los ancianos, los principales sacerdotes y por los escribas, ¿no? Cuando tenemos estas tres facetas, está refiriéndose a un grupo de hombres que se llamaba el Sanedrín, ¿vale? El Sanedrín, lo vemos más tarde después, pero era un grupo de hombres ahí en Israel que estaba compuesto por 70 hombres y habían 3 grupos dentro de estos 70 hombres. ¿Qué grupos eran? Gracias por preguntar. Los ancianos, ¿vale? Los principales sacerdotes y los escribas, ¿eh? Los ancianos eran líderes de la población, que eran influyentes, los más ricos, podríamos decir, los que influían con su dinero, pero ellos no tenían ningún cargo religioso. Después tienes los principales sacerdotes, se refieren al sumo sacerdote, esta categoría, a cualquier otro que hubiera sido sumo sacerdote y a los líderes en las 24 líneas de sacerdotes dentro de la tribu de Leví, ¿vale? O sea, otro grupo, estos principales sacerdotes. Y después tenemos a los escribas, que se refiere a estos fariseos, que ya hemos tocado acerca de esto. Entonces, este Sanedrín, estos 70 hombres, era como si fuera la Corte Suprema, ¿vale? O sea, el Tribunal Supremo. Ellos eran los que decidían todas las cosas religiosas del momento, ¿de acuerdo? O sea, ellos eran ya de aquí no pasa, Estos son los que toman la última palabra sobre temas religiosos. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Jesús? ¿Os acordáis? Lo llevaron ante el Sanedrín, pero lo llevaron de noche. O sea, era una cosa muy inusual que juntaran al Sanedrín a esas horas de la noche para poder juzgar a Jesús. Normalmente no pasaba esto.
Pero claro, ellos no podían imponer un castigo de pena de muerte. Y por eso tuvieron que enviarlo a Herodes y después César y Herodes pues estuvieron pasando a Jesús. Conocemos esa historia. Lo acusarían de blasfemia, lo sentenciarían a muerte, lo entregarían a Roma exigiendo que fuera ejecutado. Los mismos que supuestamente estaban vigilando la santidad del pueblo de Israel ejecutaron al Mesías, ejecutaron a Jesús. Jesús les dice aquí claramente que iba a morir, en el versículo 31, y de ser muerto. Les hace saber que Él, el Cristo, el Mesías, no solamente iba a ser rechazado, no solamente la gente lo iba a decir, pues mira, no queremos nada que ver contigo, pero que lo iban a matar. No sabemos cuánto duró este tiempo de enseñanza. Lo que nos dice es que pues comenzó a enseñarles, ¿no? Quizás hizo una gira por el Antiguo Testamento hablando de diferentes pasajes acerca de cómo tenía que morir el Cristo y para enseñarles, ¿no?, estos pasajes claves. Quizás les habló del libro de Levítico, donde los judíos comenzaron la cena pascual, la Pascua, donde el cordero sin mancha iba a ser inmolado para poder conmemorar su libertad. Quizás les llevó a los Salmos 22, 69, donde habla acerca del Mesías, pero el Mesías en una cruz. O Isaías 53, que acabamos de leer. Pero entonces Jesús mete algo aquí. Dice, voy a morir, pero también, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice aquí en el versículo 31? Y resucitar después de 3 días. Ahora, todos ya hemos visto, en lo que llevamos de Marcos, que los discípulos no es que capten muy bien las cosas a la primera, ¿vale? No digamos que eso es una característica de estos discípulos, ¿vale? Porque no lo es. Les cuesta un poquillo, como a ti y a mí. Nos cuesta un poco. Pues Jesús les dice, voy a morir, pero también voy a resucitar. Y estoy seguro que están diciendo, ¿qué es esto de resucitar? ¿Qué está hablando? Ha dicho que va a morir. Y se centran, como nos pasa a nosotros, ¿no? Te dicen algo y te quedas con una cosa. Pero ¿no me has escuchado lo que he dicho después? Pues aquí los discípulos van a hacer exactamente lo mismo. Jesús ha dicho que le van a rechazar y que se va a morir. Ha dicho algo más. No, pero ha dicho esto. Ya, pero quizás nos tenemos que centrar en lo que dice después. Quizás lo que más les sorprendió fue esta palabra que dice que le era necesario. ¿Lo has pillado tú eso? El versículo 31 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario. Hay gente que dice que no era necesario que Jesús muriera, que habían otras formas de hacer las cosas. Pero era necesario, porque era la voluntad de Dios. Romanos 8:32 nos dice que esto era la voluntad de Dios, que Él muriera por los pecados del mundo. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Él envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era la voluntad de Dios que Jesús muriera. Era cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Os lo he mencionado ahora. Salmo 22, Salmo 69, Isaías 53. Puedes volver después y revisar estos pasajes. Pero aparte de esto, había algo me sale en inglés. Había algo puesto que había que cumplir. ¿Qué era? Había algo que Dios había mandado y se tenía que satisfacer una cosa que tiene 3 letras, empieza por L y acaba en Y. Ley. La ley de Dios había que cumplirla. ¿Quién podía cumplir la ley? Solo uno.
Solo Jesús podía cumplirla. Pero para poder cumplirla, tenía que morir. Tenía que satisfacer las demandas de la ley de Dios. Pero también era su propia voluntad el morir. Cada paso que dio, cada dolor que sufrió, cada latigazo que soportó, cada cosa que hizo Jesús, lo hizo por mí. Lo hizo por ti. Lo hizo porque Él quería que tú y yo pudiéramos tener una relación directa con Dios. Ahora, cuando escuchan los discípulos esto, ¿qué pensáis que hacen? Se quedan con lo peor, ¿verdad? Se quedan con, tiene que morir. Va a ser rechazado y tiene que morir. Ahora, alguien tenía que decir algo. Alguien tenía que solucionar esta situación. Y tenemos a nuestro gran amigo Pedro. Tengo ganas de conocer a Pedro yo. Pobre hombre. Tiene tanto el foco en los evangelios, pero porque mete la pata. Pero es que yo a veces pienso, y gracias a Dios que no hay un libro, bueno, hay un libro de Josué ya, pero si hubiera un libro acerca de mi vida, madre mía, la de veces que yo meto la pata. Pero tengo ganas de conocerle, porque es que fue el único que muchas veces salía adelante y decía, no, esto es así, metía la pata, vale, pero lo hacía. El resto estaban aquí un poco... Pedro, sal tú. Y Pedro tenía ese tira para adelante. Y vale, voy a meter la pata. O en este caso de algunas veces voy a hundirme, ¿no? Pero salía. Si eres tú, deja que yo salga y ande sobre el agua. Nadie más lo intentó, ¿eh? Nadie más. Y Pedro está ahí, siempre da el paso. No, vamos a hacer esto. Siempre saca la espada y te corta la oreja. Que no. Ahora no. Pero me encanta, porque es que, aunque se equivoque, Él está ahí, está listo y tiene ganas de. Y da el paso hacia adelante. Y aquí también, da el paso hacia adelante. Pero mete la pata. Acaba de decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y Jesús les dice entonces, les explica todo lo que va a pasar. Y Pedro dice, no. Y Pedro lo tomó. La frase, aquí está, dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. La imagen aquí, con esta palabra le tomó aparte, es cuando alguien te pone el brazo alrededor. Ven, vamos a hablar un momento. Te coge así y te dice, quiero explicarte algo, pero no quiero que los demás nos escuchen, ¿no? Porque ¿a ti te ha pasado eso alguna vez? Que alguien te coge, ¿no? Y te dice, ven, vamos a hablar un momento. A mí, en el momento que alguien me dice eso, es como, ¿qué he hecho? Lo peor, ¿sabes lo peor? Es cuando tu jefe te dice, tengo que hablar contigo la semana que viene. No, la semana que viene no. Hoy, después, dentro de un rato, mira, tengo 5 minutos ahora. Es lo peor. Y después es porque te estás dejando el abrigo en no sé dónde, ¿no? Pero al final no es nada. Pero tu cabeza, ¿qué hace? Pero aquí Pedro coge a Jesús y dice, ven Jesús, vamos a hablar. Y si no lo haces bien, ¿qué sentimiento puede haber aquí? ¿No? Una condescendencia. Escucha. Comenzó a reconvenirle. Esto es una palabra que no utilizamos, yo no lo uso a modo diario. No sé si tú la usas a modo diario o no. Pero, ¿qué es esto de reconvenir? Bueno, quiere decir amonestar o reprender. ¿De acuerdo? Básicamente, Jesús, tienes que vigilar con lo que dices. Sabemos quién eres. Tú eres el Cristo. No estés hablando de morir, de sufrir, de rechazo. Deberías estar hablando de victoria, de
de darnos una charla motivadora, ¿no? No hablar de la muerte y que esto nos va a desanimar. Hombre. Mateo, si miras un segundito, Mateo, como ya os lo he dicho, pero Mateo, Lucas y Juan siempre amplían lo que Marcos dice, pero Mateo 16, 22, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Para Pedro, no había nada que podía ser más extraño que él dijera que él iba a sufrir y morir, porque era el Mesías, él no le iba a pasar eso. Él iba a ser vencedor, él iba a luchar, iba a exterminar a todos los romanos. Pero este problema no es exclusivo para Pedro. Muchas personas piensan que Jesús no debería sufrir. Que están bien, no les pasa nada con un Jesús que sea un radical. Que Jesús sea un Jesús revolucionario. Que fuera un buen hombre, que fuera un buen maestro, que explicara las verdades de Dios. Pero que muera, ya no nos gusta tanto. 1 Corintios 1:18 dice, porque la predicación de la cruz es para los que perecen, ¿qué? Locura. No tenía que morir. Si hubiera hecho las cosas un poquito diferente, no habría pasado absolutamente nada. Cuando un mundo perdido escucha cómo Jesucristo murió y sufrió en la cruz, retroceden, horrorizados. No les gusta eso. No pueden comprender la verdad de que su muerte fue necesaria para proporcionar la salvación a aquellos que creerían en Él por fe. La muerte de Cristo no fue un momento de debilidad. No fue un momento de, ay, pues venga, vienen los romanos y ya no podemos hacer nada más. Venga, atarme y llevarme porque ya está, ya se ha acabado. No, para nada. Fue el momento de triunfo divino. Dios logró algo en esas 6 horas en la cruz que el hombre no había podido hacer en miles de años. Dios logró algo mediante el derramamiento de la sangre de su Hijo unigénito que miles de litros de sangre de animales no habían podido hacer. Él pagó por siempre el pecado y proporcionó el medio de salvación para todos los que creen en Él por fe. Porque Jesús murió para ser un sustituto. Para que tú y yo no tuviéramos que tener que sufrir la condenación que la ley nos pide. Cuando Jesús murió en la cruz, una de las últimas cosas que dijo fue, consumado es. Consumado es. Eso no fue un grito de una víctima. Fue el grito de un vencedor. Él no dijo, consumado estoy. Él dijo, consumado es. ¿Qué quiso decir con eso? Pues, de hecho, es muy interesante, pero la palabra que utiliza ahí es tetelestai. Tetelestai, en el griego, quiere decir simplemente que algo es perfecto, que algo no se puede añadir más a esto. Y era una palabra que se utilizaba, era muy común en la sociedad. Era utilizado por un esclavo, que su jefe, su amo le había dado una cosa para hacer, y él volvía al amo y le decía, amo, tetelestai, se ha acabado, he completado absolutamente todo lo que me has pedido, está finalizado, está acabado, no se puede hacer nada para mejorarlo. Se utilizaba de un artista cuando miraba el cuadro y se miraba y andaba unos pasos para atrás y decía, tetelestai.
ya se ha acabado. Ya no voy a dar ninguna pincelada más porque está perfecto. Se utilizaba cuando un comerciante había vendido unas mercancías a crédito y volvía de un largo viaje y podía pagar el total. Y se escribía tetelestai. Ha sido perfeccionado, ha sido completado. Ya no se puede hacer nada más. Creo que pilláis la idea, ¿no? Jesús en la cruz está diciendo, está completo, está perfecto. Y esta palabra, por cierto, está en tiempo perfecto. Eso quiere decir que está diciendo, está terminado y siempre estará terminado. Está terminado ahora y para siempre. Ya esto cambia radicalmente el juego. ¿Sabes por qué la gente odia el mensaje de la cruz? Es porque la cruz significa el fin de la autosuficiencia humana. A Dios no le haces falta. Suena feo, ¿no? No es feo, no. Es precioso. A Dios no le hago falta. Pero Dios en su amor quiso brindarme el hecho de que Él y yo tuviéramos una relación viva. Y por eso vino Jesús. Jesús está diciendo aquí, esto es lo que va a pasar, pero no es nada malo, es lo mejor. Por lo tanto, es hora de que nos olvidemos de hacer y nos centremos en lo hecho. Personas dicen, ¿cómo llego al cielo? ¿Cómo voy al cielo? ¿Cómo consigo ir al cielo? No. Hecho está. Y además es perfecto. Y no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el cielo. No hay nada que tú puedas hacer que Dios estará más contento contigo, porque Él lo ha hecho todo. Y lo que tú tienes que hacer es ver esa cruz del Calvario y decir, yo tengo todo, como en El progreso del peregrino, no sé cuántos de vosotros habéis leído el libro o visto la película, pero llega el cristiano, llega a la cruz con una carga pesadísima de culpa de su pecado. Y nadie le puede desatar esa culpa. Y entonces él llega hasta la cruz y él dice, solamente en esa cruz puedo depositarme confianza. Y de repente se empieza a desprender esos lazos que él tenía y está encima de un monte, ¿no? Y esa culpa empieza a rodar para abajo. Esa carga que él llevaba, esa carga pesada que él llevaba, ya no la lleva más. Porque él mira la cruz y pone su confianza y su fe en la muerte del Señor Jesucristo. No es por obras, no es por dinero, no es por fiel devoción. Mi tía Paqui el otro día me decía que cuando ella era niña, tenía 11, 12 años, bueno, ella fue muy católica antes de convertirse, muy católica. Y me explicaba que ella hacía cosas con 11, 12 años por amigas suyas. Quería pedirle a Dios cosas para sus amigas y ella, había una ermita, ¿no?, lejos del pueblo, y ella iba a la ermita de rodillas, con 11, 12 años, para orar por sus amigas. Esa era la clase de devoción, ¿no? Y a veces pensamos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios esté contento conmigo? ¿Qué tengo que hacer para conseguir el cielo? Y Jesús, desde la cruz, dice, tetelestai. Es perfecto, está completado. Pon tu confianza y deposita toda esa carga del pecado,
la culpa que llevas arrastrando y dices, como ese tratado, ¿no? ¿Dónde encuentro la felicidad? La felicidad se encuentra cuando tú pones y depositas tu vida en aquel que murió para rescatarte. ¿Por qué? Por amor. Y eso a mí como cristiano me anima. Porque yo como Pedro meto la pata. Meto la pata con mi esposa, con mis hijos, en mi empresa, con vosotros. Meto la pata. Me equivoco. Pero tengo esa confianza de que tengo un abogado que está allí para vigilar y para interceder por mí cuando yo me reconozco que lo he hecho mal y digo, no, qué mal que lo he hecho. Señor, perdóname. Hermano, perdóname. Esposa, perdóname. Hijos, perdonadme. Me he equivocado una vez más. Y vuelvo a tener comunión con Dios y con mis hermanos, con mi esposa. Y puedo tener esa seguridad porque Cristo murió por mí. Y es esa confianza de que porque Él murió, yo viviré con Él. No sé cuál es tu situación esta mañana. Me encantaría saberlo. Pero solo lo sabes tú. Tú y Dios. No seas como estos judíos que vivieron con Jesús, disfrutaron de su presencia física, comieron ese pan y esos peces, vieron esos milagros, pero dijeron, no queremos nada que ver con la realidad que es Jesús, el mensaje de arrepentimiento. Quizás estás hoy aquí y dices, sí, a mí me hace falta eso, pero lo que me estás diciendo no lo quiero hacer. No seas como Naamán. ¿Te acuerdas de Naamán? Tenía lepra. Y él fue porque había oído que en Israel había un profeta que le podía decir cómo ser sanado. Y entonces él fue y él tenía ganas de, como mi tía Paqui, de ir de rodillas a alguna parte. Y me decía, ¿no? Mi tía Paqui, que volvía a casa con las rodillas hechas caldo, estaban fatal. Y Naamán tenía ganas de hacer algo, de probar de que él era suficiente, fuerte, suficiente, valeroso. ¿Y sabéis lo que le dijo el profeta? De hecho, no fue el profeta, fue el siervo del profeta. ¿Qué le dijo? ¿Ves a este río? Y te metes 7 veces. Y a la 7ª, cuando salgas, estarás limpio. ¿Sabéis cuál fue la reacción de Naamán? La misma que muchas veces tenemos con Cristo. ¡Ja! ¿Qué? Es una tontería. Él quería probarse. Por eso la cruz no es un símbolo de orgullo. Es el símbolo de humillación. Es de reconocer, no hay nada en mí que pueda conseguirlo, porque Dios lo hizo todo. Y los siervos al final dijeron, Naamán, Señor, muy Señor nuestro, si hubiera sido algo difícil, lo hubieras hecho. Intenta esto fácil. ¿Y sabéis lo que pasó, no? Que a la 7ª vez salió y su piel limpia. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué haces tú con Cristo? Deposita hoy
No lo dejes para mañana, no lo dejes para esta noche, ahora mismo. Si tú sabes que tú no tienes una relación cercana y directa con Él, ahora mismo, reconoce tus pecados y arrepiéntete. Arrepentirse, lo vuelvo a repetir esto, es cambio. Es darte cuenta que lo estabas haciendo mal y ahora lo vas a hacer bien. Porque Cristo murió por ti, por tus pecados, en esa cruz del Calvario. Y como creyente, ¿qué estás haciendo con Cristo? ¿Menosprecias el valor de lo que Él hizo en la cruz? ¿O estás aprovechando tu vida para que cuente para Él? Vamos a tener un momento de silencio, simplemente que cada uno pueda escudriñar su propio corazón y después acabaré con una oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo unigénito para sufrir y morir a favor nuestro. Es algo tan increíble que incluso cuando lo leemos o lo pensamos, nos trae sorpresa y un sentido de pequeñez, Señor. Quiero pedirte, si hay alguien aquí que no está viviendo como tú quieres, está viviendo lejos de ti, no tiene una relación cercana contigo, que aproveche este día, Señor, que cambie, que reconozca su pecado y reconozca que solamente hay un camino, que es el que tú has declarado, enviando a tu Hijo a favor nuestro, en propiciación, en lugar de que nosotros tuviéramos que morir. Tú enviaste a tu Hijo. Ayúdanos a los que ya hemos creído en ti, a que nuestras vidas cuenten, Señor. Que no nos ocupemos tanto en las cosas banales de esta vida, en las cosas frívolas, en las cosas pasajeras. Que podamos vivir nuestras vidas centradas en poner cosas en movimiento por ti, Señor. En que seamos útiles tanto en nuestra familia como en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro vecindario, que seamos útiles por ti. Quizás no haremos grandes cosas, pero sí podemos hacer pequeñas cosas. Ayúdanos en toda clase de cosas, a que nuestra disposición sea ser y pertenecer a ti. Te doy muchas gracias por este lugar donde nos podemos juntar para aprender más de ti. Y te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a tener un espíritu de amor, de misericordia, de mansedumbre,
y que nos ayudes a edificarnos los unos a los otros, amándonos, Señor, para que tu reino continúe creciendo. Te quiero pedir todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.